para charlar un ratito, para contarnos qué implica además este requerimiento. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Muy buenas tardes, Miguel y Alicia, un gusto saludarlos. Bueno, como bien vos relatabas, el caso de Carlos Enrique Terexuk, en algún primer momento de la reconstrucción de lo que habían sido los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado, estando él desaparecido, se estimaba que podría haber sido una de las víctimas de la masacre de Margarita Belén, si bien no estaba en el listado oficial. Siempre hubieron testimonios que refirieron que podrían haber sido algún número mayor las víctimas por la cantidad de cuerpos que alguien vio en el operativo militar ese día en la ruta o después en el cementerio. Con el transcurrir de los años se pudo reconstruir que Carlos había sido asesinado alrededor del 15 de noviembre de 1976, porque es la fecha en la que aparece el cuerpo de él en las costas del río Paraná empedrado, y es enterrado como NN. Esa reconstrucción se termina de hacer en el año 2018. Nosotros de la Fiscalía Federal de Resistencia Chaco siempre intentamos reconstruir lo que había pasado con Carlos a partir de tener la información cierta de que fue visto con vida en la jefatura de policía los primeros días del mes de noviembre de 1976. Hemos tenido la dificultad de que los dos sobrevivientes, los dos testigos que lo ven en ese lugar, no logran identificar a responsables de su tortura o de su secuestro. Carlos en esos primeros días de noviembre estaba con un deterioro muy importante en su estado físico, prácticamente no podía mantenerse en pie. De hecho, uno de estos sobrevivientes, por la orden de un guardacárcel, lo tiene que bañar, ¿no? Y a partir de la aparición de su cuerpo se termina de clarificar de que no era una víctima de la masacre de Margarita Belén, y a la vez en el caso del Chaco hemos avanzado en el año 2023 en una primera sentencia por derecho a la verdad en el caso de un estudiante que había sido fusilado en el centro de Resistencia. En ese caso sí se había podido identificar algunos de los responsables, pero lamentablemente fallecieron en el trámite de la investigación, y entonces se decidió, consultando por supuesto con la familia Martinelli en ese caso, utilizar la herramienta de una sentencia por derecho a la verdad, porque bueno, en ese caso un médico policial había certificado, entre comillas, de que se trataba de un accidente. Se pudo exhumar el cuerpo, reconstruir que fue realmente un homicidio, y la familia entendía que era una reparación, era un hecho reparador tener una sentencia que la justicia diga que no había sido un accidente, sino que había sido un fusilamiento. En el caso de Terensuk también se habló con la familia, con hermanos, con sobrinos, fundamentalmente con los sobrinos, hijo del hermano más grande de la familia Terensuk, Norberto Terensuk, que lamentablemente está fallecido, pero es quien promovió en el año 1986 la investigación judicial, quien hizo la denuncia ante la CONADEP, y bueno, durante muchos años instó a que se pueda averiguar, conocer el paradero de Carlos. Así que bueno, a instancia de la familia se ha visto como una posibilidad de reparación, y acompañando la restitución del cuerpo del año 2018, una sentencia que pueda reconstruir todo lo que fue su participación política en Misiones, ¿no? Lo que fue su detención en jefatura de policía de Resistencia Chaco, y posteriormente también lo que fue su asesinato y el arrojamiento de su cuerpo para intentar hacerlo desaparecer a las aguas del río Paraná. A la vez de que el planteo de la Fiscalía a la jueza federal Zunila Nirenberg de Resistencia es toda esta reconstrucción de lo que pasó con Carlos y que fue una víctima del terrorismo de Estado. También estamos solicitando que se reconstruya a partir del hecho de Carlos Terensuk y de los otros dos casos de desaparecidos que fueron arrojados a las aguas del río Paraná, como el caso de Rómulo Artieda,
que fue visto con vida a mediados de 1977 en el centro clandestino del Regimiento 9, y el Bocha Pereira, que era uno de los desaparecidos, sí probado en ese caso de la masacre de Margarita Belén, 13 de diciembre de 1976, al igual que Telensuk, fueron encontrados enterrados como NN en el cementerio de Empedrado y fueron identificados por el EAF, uno en el año 2008, Rómulo Artieda, el segundo, Bocha Pereira, en el año 2014. En los dos casos ya hubieron juicios que juzgaron sus casos, entonces la oportunidad de reconstruir con toda esta información nueva que se entiende, lo que es el arrojamiento de manera sistemática de cuerpos de desaparecidos de Corrientes y de Chaco al río Paraná, es esta, entendemos nosotros. Eso se puede reconstruir y hablar de sistematicidad, porque estamos hablando de 3 casos, porque existen testimonios de pescadores que tomó la Fiscalía de Corrientes, de pescadores de la época, que siendo ya personas mayores, declararon que eran decenas los cuerpos que pasaban por el río Paraná río abajo en esa época, que ellos rescataron a los primeros cuerpos a fines del 76 y fueron detenidos, hostigados por la prefectura para que no vuelvan a hacerlo, que no rescaten, que no saquen más los ríos, los cuerpos del río, y existen autopsias de cada uno de esos cuerpos que a la vez están ratificadas por el testimonio del médico forense de Empedrado, el doctor Manzolillo, que declaró cuando tenía 90 años en el juicio Regimiento 9, en el año 2008, y tanto el médico como cada una de estas autopsias hablan de un patrón común en estos cuerpos, digamos, ¿no? Que eran personas jóvenes, que estaban desnudas, en los 3 casos, y hay otros 2 cuerpos NN que todavía no fueron identificados, que estaban atadas con alambre en pies y manos, que tenían disparos de ejecución en el cráneo o en el pecho, que tenían cortada la yema de los dedos para obstaculizar su identificación, y que tenían un corte muy importante en el abdomen para intentar que no flotara, digamos, ¿no? En el caso de estas intervenciones quirúrgicas, este médico Manzolillo con mucha didáctica explicó que quienes las hicieron eran médicos por las características de los cortes y la perfección de los cortes, exactamente. Así que bueno, todo eso es lo que estamos solicitando que se pueda declarar en esta sentencia. La idea de la Fiscalía es que se pueda hacer una audiencia pública, que pueda ser por videoconferencia, al estar los familiares en Misiones en algún caso, otros en Buenos Aires, otros en Corrientes, que se pueda transmitir en alguna sala pública en la localidad de Posadas esa audiencia, para que pueda escuchar no solamente los familiares, sino el público, los compañeros de Carlos de la época, y bueno, es lo que hemos solicitado a la jueza Zunilda Pergis. Tenemos muchas expectativas porque bueno, ya se ha sembrado un precedente, como es el caso Martinelli, en el caso del Chaco, ¿no? Te interrumpo ahí, Carlos, un segundo. Hablaste de los precedentes y estaba pensando en precedentes incluso internacionales. En el célebre juicio de Sudáfrica, lo que se buscaba centralmente era la verdad, y hay antecedentes en Argentina. Vos mencionaste recién el caso Napalpí, del que hemos hablado alguna vez también contigo. Bueno, hablemos un poco de ese criterio del derecho, digamos, de esa herramienta del derecho, que es el derecho a la verdad. Sí, bueno, como bien hemos marcado, hay varios antecedentes. Quizás el más fuerte en la Argentina son los juicios por la verdad de la década del 90, cuando estaban imperantes las leyes de impunidad, el punto final es la obediencia debida, que incluso la Corte Interamericana había intimado al Estado argentino a que al no poder juzgarse por obstruir estas leyes de impunidad, sí o sí era un derecho inalienable de los familiares saber el destino de los desaparecidos, ¿no? Y en este caso, que la familia Telensuk, más allá de la restitución del cuerpo, que ha tenido un sentido reparador muy importante, y del conocimiento que ellos puedan tener de los testimonios que lo vieron a Carlos en jefatura de policía, nos parece muy importante que una sentencia judicial reconstruya todo lo que pasó con él, más allá de la imposibilidad de tener un imputado. En este caso hay que referenciar que los 3 jefes y subjefes de la policía del Chaco y responsables de la jefatura de policía, los comisarios Seniquel, Tomás
Caballero están fallecidos lamentablemente, ya hace muchos años, y entendemos que más allá de ese obstáculo y no poder hacer un juicio convencional, ordinario de lesa humanidad, corresponde una sentencia de estas características que sea también reparadora para la familia, de saber realmente qué pasó con él, y también que sea parte de la reconstrucción de la memoria colectiva, porque bueno, los crímenes de lesa humanidad, más allá de tener víctimas puntuales, un desaparecido, un sobreviviente que estuvo en un centro clandestino de detención, los familiares de un desaparecido, entendemos que toda la sociedad ha sido víctima de este tipo de crímenes y del terrorismo de Estado, digamos, ¿no? Diego, pensaba un poco también en este valor de la verdad que planteaba acá también Miguel. La primera causa que se investigó aquí en Misiones fue la del ingeniero Alfredo González, que terminó con la condena de un jefe de área aquí en Posadas, y que terminó con esa sensación de que, bueno, faltaba algo. Y lo que falta es saber dónde están los restos del ingeniero González, justamente, ¿no? Que es esa cuenta pendiente que lamentablemente aún con los juicios, con las condenas y demás queda, ¿no? Bueno, en este caso puntual, la búsqueda de todos los desaparecidos de lo que es la provincia de Corrientes y de Chaco, de muchas familias que siguen con expectativas y esperanza esa búsqueda, alguna respuesta tiene en una sentencia de estas características que reconstruye esta sistemática del arrojamiento de los cuerpos al río Paraná, ¿no? La Fiscalía de Corrientes ha hecho un trabajo enorme todos estos años de relevamiento de todos los cementerios de la costa del río Paraná. Es un trabajo muy difícil porque, bueno, son cementerios muy pequeños, con un sistema de registro muy precario que en muchos casos se perdió, se extravió en todo este tiempo. Y bueno, es el resultado fundamentalmente de estas 3 identificaciones que se han podido llevar adelante en estos últimos años. De todas maneras, claramente existe la posibilidad de que muchos cuerpos hayan quedado en el fondo del río Paraná, o el caso de que algún pescador, algún trabajador rural, ante las amenazas, de todas maneras haya sacado algún cuerpo del río y le haya dado cristiana sepultura, pero sin ninguna identificación. Es un mito que existe, que es una posibilidad, pero bueno, de todas maneras reconstruir que existió esta sistemática, así como los vuelos de la muerte, es una de las explicaciones del destino final, más allá de que puedan existir fosas comunes, de cómo hicieron para hacer desaparecer los cuerpos de todas las personas que aún faltan encontrar, y que en muchos casos va a ser muy difícil encontrar a todos los desaparecidos, digamos, ¿no? Si uno hace un relevamiento de la cantidad de desaparecidos, poniendo el universo de los 30.000, la verdad que es muy acotado lo que se ha logrado avanzar e identificar, porque bueno, claramente hubo incineración, hubo arrojamiento de cuerpos al mar, al río, no han dado ningún tipo de información quienes pueden hacerlo. Fosas, ¿no?, comunes, como el caso tucumano, ¿no? Bueno, el caso de Tucumán, el Pozo de Vargas, es una de las mayores fosas comunes que se ha logrado ciento y tanto de identificaciones. La verdad que es un trabajo enorme, titánico, el que se ha llevado adelante ahí. Pensemos en que son más de 100 familias que han tenido la posibilidad de cerrar el duelo, de alguna manera, ¿no? O por lo menos hacer ese proceso, de tener un lugar donde llevar una flor, donde rezar, pero bueno, son miles los desaparecidos en la Argentina que todavía se los sigue buscando, y bueno, de alguna manera esta pretensión de una sentencia de estas características es un granito de arena en todo ese universo pendiente, ¿no? Diego, nos decías, hay una causa particular que es la que debería llegar a esta sentencia. ¿Cuánto se avanzó? En cuanto a las responsabilidades, qué es lo que se identificó en esta causa? Bueno, centralmente la prueba más contundente es el testimonio de 2 sobrevivientes que lo ven a Carlos a principios de 1976
en la jefatura de policía, en un primer piso, que era la casa del jefe de policía, que estaba acondicionada como centro clandestino de detención. En ese lugar estuvieron otras personas que están desaparecidas actualmente, como el caso de Caire, y es fundamentalmente lo que se tiene reconstruido, las condiciones de salud en las cuales estaba él, que estaba muy deteriorado, como les decía, no podía mantenerse en pie. Y bueno, es la información que se tiene, que después cierra con la identificación del cuerpo y encontrar ese certificado de defunción del 15 de mayo de 1976, que esclarece de que él fue asesinado días antes de ese 15, ¿no? Se puede estimar que el 14, el 13, es una aproximación, y en esas condiciones que aparece el cuerpo en empedrado, con las características que mencionaba hace un momento, ¿no? Diego, bueno, ¿hay un plazo, estiman ustedes un plazo para que se pronuncie la jueza? Bueno, la verdad que toda la prueba que se ha aportado, que tiene que ver con testimonios que se han dado en la década del 80, con una serie de registros periodísticos, una revista de la Universidad Nacional de Misiones dedicada a Carlos. Bueno, la verdad que para reconstruir también la historia de vida, y después en ese expediente nosotros hemos incorporado durante este primer semestre del año toda la información de las otras identificaciones de cuerpo en empedrado, ¿no? Todo lo que hace al caso Rómulo Artieda, todo lo que hace al caso de Bocha Pereira, así que es un cúmulo de información bastante importante que la jueza y los secretarios deben leer y sistematizar, pero bueno, nosotros tenemos la expectativa de que en el transcurso de los próximos meses podamos tener una respuesta y se fije una audiencia para dar a conocer la sentencia. Es la expectativa que tengamos, ¿no? Que tenemos, no es un plazo puntual, pero bueno, por la sistematización Diego, que nosotros hemos hecho en el escrito que presentamos, creemos que un plazo razonable podía ser 1 o 2 meses, digamos, ¿no? Pensaba un poco cómo se contó también este pedido que llegó de la Fiscalía. En algunos medios aparece como que se busca que se dictamine o que se considere como un crimen de lesa humanidad. Eso no está en duda, digamos, ¿no? Sería una sentencia en el marco de un juicio por de lesa humanidad, pero no está en duda que eso sea así, digamos, ¿no? Lo tiene que fijar una sentencia, ¿no? Una sentencia haciendo todo el relato de que Carlos tuvo determinada actividad social, política en la provincia de Misiones, que tuvo un intento de secuestro en 1975, que después todo indica se refugió en Corrientes, donde fue secuestrado, que fue alojado en condiciones de clandestinidad en la jefatura de policía de Chaco, esto del fusilamiento, del arrojamiento del cuerpo al río, determinar que todo eso es un crimen de lesa humanidad, porque fue parte de la sistemática del terrorismo de Estado en la Argentina, más allá de que ya existe una reconstrucción de que Carlos, claramente al ser un desaparecido, es una víctima del terrorismo de Estado. Eso debe contemplarse en una sentencia de esta característica, porque no es un delito común, digamos, ¿no? La sentencia, como nosotros lo solicitamos, tiene que hacer toda la descripción del hecho y en 2, en 3 párrafos decir, Carlos fue parte de la sistemática del terrorismo de Estado, del secuestro ilegal de todos aquellos que eran considerados opositores, y en ese marco también de exterminio estaba la sistemática del arrojamiento de los cuerpos de los centros clandestinos. Bueno, hacer toda una referencia, y también la sentencia debe, entendemos nosotros, decir claramente que se trató de un crimen de lesa humanidad, y es en ese marco que se puede acceder al derecho a la verdad también, porque es algo que no prescribe, digamos, ¿no? Que hasta el día de hoy la familia puede reclamar por ese derecho a la verdad, como lo ha hecho. Diego, mil gracias por este tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto.
Gracias. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, un planteo que queríamos un poco también entender en este marco.